No había vuelta atrás, no había manera de salir ilesa. Conocía perfectamente la crueldad de Moctezuma y sabía que si los españoles resultaban perdedores en su empresa, ella estaba condenada a la muerte. Ante esta alternativa, por supuesto que prefería que los españoles triunfaran, y si para asegurar su triunfo tenía que mantener viva la idea de que eran dioses venidos del mar, así lo iba a hacer, aunque ya no estuviera tan convencida de tal cosa. La ilusión de algún día poder hacer lo que se le viniera en gana, casarse con quien ella quisiera y tener hijos sin el temor de que fuesen tomados como esclavos o destinados al sacrificio, era lo suficientemente atractiva como para no dar un paso atrás. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo la primera reseña de BookTube, El Grito de Guerra, libro que quise leer, que abarcaba la etapa prehispánica. Es Malinche de Laura Esquivel, uno de mis grandes pendientes, porque Laura Esquivel pues es una autora que me encanta por cómo agua para chocolate. Entonces el hecho de que hubiera escrito sobre un personaje histórico tan controvertido y a la vez tan desconocido como Malinche me llamaba mucho la atención y finalmente pude leerlo. Para quienes me vean de otro país y no sepan por qué la Malinche es un personaje pues tan polémico, les cuento que ella era una indígena que sirvió de traductora para Cortés. Ella hablaba náhuatl y maya, así que se comunicaba con... Oh my god, se me olvidó el nombre, lo voy a poner por aquí. Y él le traducía a Cortés. Había como un triángulo de idiomas y de esa manera Cortés se comunicaba con todos los líderes de los pueblos, con Moctezuma. Precisamente por ese papel que jugó en la conquista es que se acuñó el término malinchista para referirse a las personas que prefieren pues a los extranjeros sobre la gente de su propio país. Pero en lo personal creo que también tiene un tufillo machista porque se le responsabiliza a Malinche de lo que hizo Cortés cuando a final de cuentas la posición que ella tenía no era como líder, es decir, ella era víctima de las circunstancias y además esa idea como de que ella traicionó a México, ella traicionó a su pueblo. Para empezar, México no era un país en aquellos tiempos y para continuar, pues ella no le debía ninguna lealtad a los mexicas. Ella nació en la zona de la Náhuac, pero tras la muerte de su padre, su madre la regala y va pasando como de mano en mano hasta que llega al pueblo de Tabasco, donde pues ella era una esclava más y es dada junto con otro grupo de mujeres a Cortés como esclava, como un impuesto de guerra. No tenía una opción, ella solo tenía como un compromiso consigo misma para sobrevivir, era una moneda de cambio, era una hoja al viento y simple y sencillamente trató de adaptarse y de sobrevivir. Además, tengamos en cuenta que el pueblo de Tabasco, en donde ella estaba viviendo, pues estaba amenazado por el dominio de los mexicas, así que en realidad ella no le debía absolutamente ninguna lealtad a los mexicas y sí tenía todo para desear que ellos fueran vencidos. Curiosamente, a pesar de toda la ayuda que Malintzin le da a Cortés, él solo la nombra en una ocasión en todas las cartas que hizo, como que no dándole importancia a toda la labor que ella había tenido en la conquista, y todo lo que sabemos de ella viene por Bernal Díaz del Castillo, que sí le da su importancia. Pues bien, Laura Esquivel decide escribir sobre este personaje y el resultado es como que me quedó a deber. El personaje que nos presenta Laura Esquivel es una mujer que sufre de desarraigo y que añora ser libre, que tiene un gran dolor por el abandono de su madre, de que la haya regalado y que haya ido de mano en mano, cambiada de dueño en dueño, como si no valiera nada, como si decepcionara a todo mundo y por eso la sueltan, porque no representa nada para ellos. Entonces eso la lastima profundamente. Cuando llegan los españoles y es entregada a Cortés, ella, al igual que todo mundo, cree que es enviado de Quetzalcóatl, cree que viene por los dioses y cree que eso significa que habrá algún cambio, que viene lo que tanto prometió Quetzalcóatl cuando él dijo que se iba, y como Cortés le promete la libertad, ella
evidentemente siente una mayor lealtad hacia él y está dispuesta a todo para que Cortés triunfe, porque ve por sus propios intereses. Ella va a tener esa libertad. Ella finalmente podrá tener un trozo de tierra, podrá tener un marido, podrá tener familia, podrá ser ella. Laura nos presenta una cosa muy interesante que yo no había pensado, porque siendo honestos tampoco había profundizado mucho sobre Malintzin, pero nos dice que ella manipuló las traducciones en determinado momento. Porque de pronto ella empieza a dudar de que Cortés y los españoles sean Quetzalcóatl y los dioses. ¿Por qué empieza a dudar? Por la personalidad de Cortés, por esa personalidad sanguinaria, por esa sed de oro, por esa matanza que hacen en las batallas, que si bien prohíben los sacrificios, algo con lo que ella estaba en desacuerdo, cómo ella abraza la religión católica un poco convencida, un poco porque encuentra paralelismos, pero de pronto llega a tener ciertos debates religiosos con Cortés porque trata de encontrar la relación entre Dios y la Virgen, con sus deidades anteriores como Quetzalcóatl, Tonantzin y todos ellos. Trata de encontrar esa relación porque para ella los dioses también tienen una representación física como el agua, y eso no estaba como en la religión católica que le estaban inculcando, pero es la personalidad sanguinaria y ambiciosa de Cortés lo que a ella la hace dudar de esa procedencia divina. Pero ¿qué ocurre? Que como ella quiere ser libre, a ella le conviene el triunfo de Cortés, decide manipular ciertas cosas para reforzar esa idea de que Cortés es Quetzalcóatl. Y eso a mí me pareció interesante, porque nos hablan de una mujer que deja de ser una hoja al viento para, dentro de sus circunstancias y limitaciones, tomar el control de su vida en esa situación. Claro que si nos habla de Malintzin, también nos tiene que hablar de Cortés, y nos presentan a una persona humana con sus virtudes y defectos, con un hombre que siente una fascinación por Malintzin. Quizá la interacción entre ellos está muy romantizada. Evidentemente es difícil saber qué fue deseado y consensuado y qué no, pero siento que la interacción entre ambos está muy romantizada en este libro. Nos hablan de un hombre que tal vez esté enamorado de Malintzin, pero que no se permite eso a sí mismo porque él tiene otros sueños de grandeza, él tiene otros deseos y bueno, también está casado y considera que Malintzin es una debilidad. Nos habla también de un hombre enfermo de poder y de sangre, para el que la inactividad o la época de paz representa aburrimiento y siempre tiene que buscar más y más, y eso lo vuelve más sanguinario. Creo que es un libro que a mí me quedó a deber. La autora se documentó muy bien. Atrás viene toda la bibliografía a la que ella recurrió para crear esta historia, y aún así siento que se quedó por encima. Por ejemplo, Moctezuma, toda la parte de Moctezuma está muy tomada de la versión española, de que era un supersticioso, que lloró, que no sé qué, cuando en realidad pues hay otras versiones de que Moctezuma era también un personaje sanguinario, y que en esta lucha entre Cortés y Moctezuma, que por cierto en noviembre se cumplen 500 años de ese encuentro, también tuvo que ver el lenguaje. Los códigos de comunicación eran totalmente diferentes entre los aztecas y los españoles. Por mucho que Malintzin haya estado involucrada en la traducción, había mucho subtexto que se perdía. Y en lo personal me gusta mucho la visión que hace de Moctezuma José Luis Trueba en su libro homónimo Moctezuma. Creo que es una visión mucho más completa de este emperador mexica.
Y el Moctezuma que nos muestra Esquivel me parece plano, me parece total y absolutamente sacado de esa versión española. O sea, me parece como que no interpretado, ¿me entienden? Como si esos hechos simple y sencillamente Laura los hubiera tomado y no le haya dado su propia interpretación, su propia evaluación en un contexto diferente y hubiera analizado qué era cierto, qué no. Como que en ese sentido toda la visión de Bernal Díaz del Castillo y todos los libros que cuentan esos sucesos fuera la verdad absoluta, y eso pues como que no me gustó mucho. Es un libro reconocible de Laura Esquivel porque está como este misticismo que vemos en Como agua para el chocolate, en Mi negro pasado, en otros libros de la autora, pero aquí en lugar de hacerlo de la comida, lo hace a través de la tierra, del maíz, del agua. Es ahí donde recurre como a ese toque místico y a decir que estamos en contacto con los elementos. Es un libro que para mí me quedó a deber, que había cosas donde ella respetó totalmente las versiones oficiales y hay otras donde dio vuelo a su creatividad, porque de un personaje como Malintzin, del que tenemos poca información, se puede crear todo, pero para mí se quedó corta. No es mi libro favorito de Laura Esquivel, sin embargo, es un libro disfrutable. La edición que yo tengo son 223 páginas, muy corto, se lee muy rápido. En realidad yo me tardé en leerlo porque no tenía tiempo y estaba como que en otras lecturas, pero vamos, es un libro ligero que sirve para adentrarte con este mundo, que está bien documentado, pero que para mí me quedó a deber. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado esta reseña.